la página 46 con el tema de condiciones de paralelismo y perpendicularidad, donde comentábamos la clase pasada que a partir de la fórmula de ángulo entre dos rectas, que vamos a recordar aquí en pantalla, la fórmula de ángulo entre dos rectas, si tenías un par de rectas cualquiera que estas fueran, así por ejemplo, bueno, pues querías el ángulo, por ejemplo, el ángulo agudo que se forma entre ellas, pues sería medido en sentido contrario a las manecillas, dado por esta flechita y que llamábamos ángulo teta, ¿no? Bien, y que bueno, pues basándonos en las pendientes de estas dos rectas, siendo donde empieza el ángulo la pendiente uno y donde termina el ángulo la pendiente 2, pues para encontrar ese ángulo teta teníamos la fórmula de la tangente de teta es igual a m2 menos m1 sobre 1 más m2 por m1, ¿verdad? Bien, bueno, pues en este tema, en los últimos dos ejercicios que hicimos, más bien fue en un ejercicio con dos incisos, pues resultó, por un lado, que el ángulo era de 0 grados, lo voy a anotar por acá a la izquierda. Si el ángulo era de 0 grados, decíamos que las rectas eran paralelas. Y por otro lado, en el inciso B resultó que el ángulo era de 90 grados y decíamos que significa que las rectas eran perpendiculares. Y pues bueno, vamos a ilustrar eso primero para establecer o para recordar las condiciones gráficas de que dos rectas sean paralelas y que dos rectas sean perpendiculares. O sea que para que gráficamente dos rectas sean paralelas es porque ya sea en un plano cartesiano o simplemente en un plano normal, pues las rectas al extenderse nunca se tocan. Por ejemplo, tengo este par de líneas rectas y así pues se dice que forman entre sí este ángulo, esa es la condición gráfica. El ángulo que forman entre ellas es 0 grados. Y bueno, pues bueno, una cosa es la condición gráfica que deben cumplir estas dos líneas rectas, que es que entre ellas formen un ángulo de 0 grados, pero otra es la condición analítica que debemos escribir aquí abajo y que pues en eso nos quedamos la clase pasada. Así que ayúdame a recordar, platícame en el chat. ¿Qué establecimos como condición analítica para que dos rectas fueran paralelas? Aquí empieza el enunciado así. Dos rectas son paralelas y sus pendientes son... Y bueno, pues hay una palabra que colocar por acá. ¿Qué palabra colocábamos? Iguales, muy bien, contestó Abril. Así que esa es la condición analítica para que dos rectas sean paralelas. Las pendientes deben ser iguales. Bien, ponemos que las pendientes deben ser iguales. Y bueno, también lo podemos escribir con lenguaje matemático. Si a cualquiera de las dos rectas le ponemos pendiente 1 y a la otra recta le ponemos pendiente 2, bueno, pues para que las dos rectas sean paralelas, las dos pendientes deben ser exactamente iguales. Si la primera vale 5 cuartos, la segunda también debe valer exactamente 5 cuartos. Si la primera es un número entero, como menos 3, entonces la segunda también debe valer menos 3 y solamente así serían paralelas. Y además explicar por qué pues, se puede justificar muy rápidamente recordando que si yo tuviera estas dos rectas paralelas en un plano cartesiano, hay que recordar que cada una de ellas tiene un ángulo de inclinación. Por ejemplo, que yo puedo marcar por acá que el ángulo de inclinación de esta recta de color rojo, pues llamémosle alfa 1, y al ángulo de inclinación de esta recta de color negro, pues, podemos llamar alfa 2. Y que, bueno, pues habría un teorema que me diría que si este par de rectas son paralelas, no solamente estos dos ángulos son congruentes, sino incluso también este par de ángulos que voy a marcar del otro lado, los que están opuestos por el vértice, ¿verdad que sí? Entonces, por el teorema de los ángulos alternos internos, todos estos ángulos miden lo mismo, ¿verdad? Y si esos ángulos miden lo mismo, vamos a escribir eso, aquí tenemos estas marcas y digamos, si alfa 1 es igual a alfa 2,
como la pendiente de una recta es la tangente del ángulo de inclinación, bueno, pues las dos pendientes serían iguales. Entonces la tangente de alfa 1 sería igual a la tangente de alfa 2 y de ahí se deduce lo que tenemos por acá, ¿verdad? Bien, que las dos pendientes que dependen de la tangente de ese ángulo son exactamente iguales. Ok, así que eso fue muy fácil de justificar con la fórmula de la pendiente es la tangente de alfa, que es la primera fórmula que vimos de la pendiente. Tenemos otra fórmula, si tú recuerdas, la fórmula para obtener la pendiente a partir de dos puntos, pero por el momento no es necesaria. Bien, ok. Pero ahora necesitamos establecer primero gráficamente cómo se ven dos rectas que sean perpendiculares. Y bueno, dos rectas perpendiculares, así como aquí dijimos, para que las rectas sean paralelas, forman 0 grados entre sí. Para que las rectas sean perpendiculares ahora deben formar 90 grados. Y bueno, pues vamos a poner un ejemplo de un par de rectas. Puedes sacar una escuadra para trazar este par de líneas rectas. Y bueno, pues si tú apoyas la esquina de 90 grados de tu escuadra por acá, pues más o menos la recta se vería así. Así más o menos vamos a simular que por aquí, si le pongo este cuadrito, lo marco bien, si pongo este cuadrito, pues ahí hay 90 grados. Y no solamente en este ángulo, sino todos los ángulos que se forman entre dos rectas perpendiculares valdrían estos 90 grados, ¿verdad? Bien. Ok, bueno, pues esa es la condición gráfica para que dos rectas sean perpendiculares. Pero, igual que lo platicamos a la izquierda, necesitamos también establecer la condición analítica para que dos rectas sean perpendiculares. Así que esa la platicamos la clase pasada y la escribimos con palabras. Así que bueno, pues traten de recordar o si lo tienen apuntado por ahí de la clase pasada, dijimos. Dos rectas son perpendiculares si sus pendientes son... Y bueno, voy a poner aquí unas llavecitas, porque en realidad son dos condiciones. Las voy a poner así como con unas viñetas. ¿Cuáles eran esas dos condiciones? Ya me están comentando en el chat. Bien, Diego y María Fernanda, ambos coinciden diciendo que son recíprocas y de signo contrario. Son las dos condiciones. Por ahí algunos de ustedes también contestaron, pero nada más pusieron recíprocas. Se necesitan las dos condiciones, así que vamos a anotar una en cada viñeta. Si sus pendientes son, por un lado, recíprocas. Y bueno, ahorita vamos a recordar qué significa en matemáticas que dos números sean recíprocos. Y de signo contrario es la segunda condición. Ahí no hay nada que aclarar, o sea, si una de ellas es positiva, la otra debe ser negativa. Es más, eso gráficamente es muy fácil de mostrar. Si yo tengo, por ejemplo, esta recta de color azul, bueno, pues voy a decir que esta recta tiene, por ejemplo, pendiente 2. Bueno, en este ejemplo, o sea, si esto fuera un ejemplo, pues diríamos que al ser una recta creciente, o sea, que de izquierda a derecha va hacia arriba, podríamos decir que la pendiente 2 es de signo positivo. Y no habría manera de que la otra pendiente, que le podríamos poner M1, fuera también positiva, ¿verdad? Forzosamente, si las dos rectas forman 90 grados entre sí, una de ellas debe ser positiva y la otra debe ser de signo negativo. Eso es fácil de mostrar. Pero lo que no es tan fácil de mostrar es por qué deben ser recíprocas. Bueno, en la clase pasada lo platiqué. Si tú multiplicas dos números que cumplan estas dos condiciones, que sean recíprocos y de signo contrario, en este caso voy a multiplicar estas dos pendientes. M1 multiplicado por M2, mientras sean números recíprocos y de signo contrario, voy a poner un ejemplo genérico, no con números, sino con letras. Si yo pongo, por ejemplo, que la pendiente A1 valiera la fracción A sobre B, pues habíamos dicho que su recíproco y de signo contrario es voltea la fracción B sobre A y cámbiale de signo. E independientemente de quiénes sean esos números A y B, nota que primero los signos
más por menos nos daría por acá, déjenlo recorro, un menos. Y que A por B en el numerador seguiría siendo A por B y B por A, pues ordenado sigue siendo AB. Y que un número entre sí mismo me daría un entero, pero con su signo negativo me daría menos uno. ¿Qué ocurriría? Que en esta fórmula todo esto valdría menos uno y que se cancelaría con el uno más menos uno me daría una división entre cero. Aquí le pongo pues un número cualquiera como, ¿qué será? El número n sobre cero y que cualquier división entre cero me provoca un infinito y que el único ángulo, aquí lo remarco, el único ángulo que provoca que la tangente de ese ángulo sea infinito, dijimos que eran estos 90 grados, ¿verdad? Así que, pues, la condición analítica para que dos rectas sean perpendiculares es que sus pendientes sean recíprocas y de signo contrario, o bien se podría describir con lenguaje matemático que el producto de esas dos pendientes dé como resultado este menos uno que platicamos por acá. M1 por M2 me daría menos uno. Así que, bueno, dejen quito ese puntito porque si no piensan que es un menos y no. M1 por M2, si da menos uno, esa es la condición analítica. Que el producto de las dos pendientes sea menos uno es lo mismo que decir que sean recíprocas y de signo contrario. O sea, uno de una manera está escrito con lenguaje matemático y de la otra manera está escrito con palabras, pero ambas son las condiciones analíticas. Pero bueno, pues para fines prácticos lo que más nos va a interesar es entender cabalmente. ¿Qué significa? Que las pendientes sean por un lado recíprocas y por otro lado de signo contrario antes de hacer algunos ejercicios. Así que para entender cabalmente esto vamos a avanzar a la parte de abajo. Bueno, aquí yo lo tengo en la próxima página para poner ejemplos de pendientes de rectas perpendiculares. Voy a inventarles algunos. Por ejemplo, si yo digo que la pendiente 1 de una recta vale, por poner un número, pues 3 cuartos. Entonces, la idea es que esto lo veamos como una tabla, vamos a ponerlo así en forma de tabla, donde ahora a la derecha pongamos qué valor debería tener la pendiente 2 para que sea la pendiente de una recta perpendicular. Lo voy a escribir de esta manera también. La pendiente 2 correspondería a la pendiente de una perpendicular y recuerda que esta sillita es el símbolo de perpendicular. Así que si entiendes claramente cómo debe ser la pendiente 2 a partir de la pendiente 1, platícamelo en el chat. Y ya me están diciendo por aquí, Itzel, me dice menos 3 cuartos. Pues no, porque lo único que hiciste, Itzel, es cambiarle de signo. Se te olvidó que también tiene que voltearse la fracción. Y todos los demás, empezando, lo primero que me contestó bien fue Abril. Todos los demás ya me están contestando correctamente. Volteo la fracción y le cambio de signo, es lo mismo que decir recíproco y de signo contrario. Así que como ven, pues necesitamos practicar para que no se equivoquen y no solamente con este tipo de ejemplos, vamos a poner varios tipos de ejemplos. Incluso un caso raro. Bien, si la pendiente 1 vale, por ejemplo, vamos a ponerle un número entero como este, no, mejor un número fraccionario, pero con uno arriba. Por ejemplo, menos un medio. Menos un medio, voltea la fracción y cámbiale de signo para decirme cuánto vale la pendiente de la perpendicular. Así que platícame en el chat. Y me pone Aranza 2 sobre 1, pero recuerden que poner 2 sobre 1, es más, si lo ponen en la calculadora, pues en realidad es como darme una fracción no simplificada, ¿verdad? Así que no, no es 2 sobre 1, sino simplemente 2, aunque algunos me están poniendo menos 2. No, miren, tienen el mismo signo, es 2 positivo. Volteas la fracción y le cambias de signo, así que me regreso a esta lámina. Son dos condiciones. Chequen las dos, que tengan dos palomitas en esto que sería como una lista de cotejo, ¿no? O sea, no nada más una de las dos, son las dos condiciones recíprocas y de signo contrario, ¿verdad que sí?
Bien, entonces regresemos a esta tabla. Y bueno, pues vamos ahora a poner un ejemplo más. Si ahora tenemos una pendiente con un número entero como, ¿qué será? Como 5 enteros, así. Si la pendiente uno vale 5 enteros, entonces, ¿cuánto valdría la pendiente de una recta perpendicular? Y me comentan en el chat, todos los que me contestaron, empezando por Diego, me están poniendo menos un quinto. Muy bien, porque pues como lo hemos platicado desde la unidad uno a un número entero siempre le puedes imaginar por lo menos un uno abajo. Entonces, al voltear esta fracción, pues queda como un quinto y al cambiarle de signo queda como menos un quinto. O sea, son las dos condiciones, ¿verdad? Bien, ok, y ahí nadie se equivocó de los que participaron en el chat. Bien. Bueno, pero entonces pongamos este ejemplo que pues a veces los confunde, aunque es un ejemplo fácil, donde la pendiente uno valga menos un entero. Entonces, ¿cuánto valdría la pendiente 2? Y me está contestando Estrella y Montserrat, que vale un entero. Diego también. Ok, ya los que siguen también están contestando un entero. Y digo que los confunde porque aparentemente nada más cambió de signo la pendiente. Y no, la pendiente entonces, bueno, pues lo que sucede es que como aquí tienes un 1, al voltear la fracción, pues no pasa nada, ¿verdad? Se queda igual el número. Bien, y al cambiarle de signo, bueno, pues queda entonces como uno positivo, ¿verdad? Bien, este es un caso un tanto extraño. Y bueno, pues vamos a poner el caso más extraño posible. El caso donde se suelen equivocar, que sería el más extraño posible, pero que afortunadamente no es muy usado, es el caso cuando la pendiente uno vale cero. ¿Cuánto tendría que valer la pendiente 2 para corresponder a una recta perpendicular? Y me dice Jorge, Estrella, tanto Jorge Colín como Jorge Gómez me dicen que es cero, María Fernanda dice cero, y todos están mal hasta que Luna contestó infinito. Es correcto, Andrés también contestó uno sobre cero, pero no se puede. Y también se puede decir que correcto, Diego Ramírez no tendría valor. No existe la pendiente 2 que fuera la pendiente perpendicular a una que tuviera pendiente uno igual a cero. Y voy a explicarlo de dos maneras. Una de ellas fue la que uno de ustedes tomó, porque si tú te imaginas un uno aquí debajo y volteas la fracción, independientemente de que le cambies de signo o no, pues dijimos hace rato que una división entre cero da infinito, o lo que es lo mismo que es indefinida. Indefinida. La pendiente sería indefinida. Y bueno, pues también es lo mismo que decir que la pendiente 2 no existe. Esa es la explicación algebraica. Pero recuerden que todo esto, las pendientes tienen una interpretación geométrica. Por ejemplo, si yo digo que pues quiero representar a esta pendiente que vale 3 cuartos, vamos a poner una flechita por acá y vamos a seleccionar un punto, si siquiera ponerlo en el plano cartesiano. Desde un punto cualquiera, por ejemplo por acá, la pendiente 3 cuartos se podría representar como 3 hacia arriba y 4 a la derecha. Entonces, bueno, pues así les enseñé a trazar líneas rectas con una cierta pendiente, ¿verdad? Entonces, bueno, pues este sería un ejemplo de una recta con pendiente uno igual a 3 cuartos. Y bueno, pues la pendiente 2 sería menos 4 tercios. Por ejemplo, desde este mismo punto podrías contar 4 hacia abajo y 3 a la derecha, ¿verdad? Entonces, bueno. Aquí no lo voy a medir, nada más voy a pedir que noten que sí se observa como si fueran rectas perpendiculares. Donde quiero que lo veamos mejor es en GeoGebra, pero aquí nota que aparentemente se vean ahí unos 90 grados, ¿verdad que sí? Déjenlo remarco. Bien, aquí habría 90 grados, ¿no? Pero entonces, esto que es un ejemplo normal, bueno, pues lo voy a trasladar a este ejemplo donde la pendiente uno vale cero. Así que para ello voy a preguntar,
¿Te acuerdas cómo se ve en un plano cartesiano una recta con pendiente igual a cero? A ver, voy a escribir eso por acá. Si una recta tiene pendiente 1 igual a cero, hay una palabra para describir una recta con pendiente 1 igual a cero. ¿Qué dirías? ¿Cómo trazas una recta con pendiente igual a cero? Es muy fácil trazarla. Fue de las primeras cosas que aprendimos de la pendiente cuando vimos el tema signos de la pendiente. Dice Montserrat que tiene un ángulo nulo. Nada más que Luna me dice verticalmente, no, luego se confunden con la horizontal y la vertical. Así que más bien, pues la palabra que utilizaríamos es recta horizontal. Pendiente 1 igual a cero implica recta horizontal. Y si tenemos una recta horizontal, aquí voy a trazar un ejemplo de una recta horizontal, me faltó la L. Bueno, pues una recta que sea perpendicular a esta recta horizontal tendría que ser forzosamente una recta vertical, ¿verdad que sí? Entonces, la pendiente 2, pues ya habíamos estudiado. Las pendientes de rectas verticales no existen o no están definidas o tienden a infinito, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, pues como ves, este es el caso más extraño donde pues en todos los demás casos sí existe para una pendiente 1 una pendiente 2 que está bien definida y que pues nada más hay que voltear la fracción y cambiarle de signo, ¿verdad? Bien. Pero les decía, quiero que veamos esto en GeoGebra, así que ahorita les voy a dar tiempo para copiar si quieren esto y también la página anterior, pero por lo pronto pues vamos a abrir GeoGebra para mostrar, no es una demostración, es nada más mostrar algunos ejemplos de rectas perpendiculares, así que déjenlo pongo en pantalla. Ahí está. Y bueno, pues voy a trazar esta línea recta, por ejemplo, así. Bueno, viendo esta línea recta que está en pantalla, ¿me podrían decir cuál es la pendiente? Es muy fácil, así nada más viéndola sin fórmula. Y ya tengo por aquí una respuesta. Y dice Diego Ramírez, es un medio. Muy bien, desde A hacia B contamos primero en las Y y luego en las X, ¿no? O sea, que contaríamos primero hacia arriba y luego a la derecha, ¿verdad que sí? Bueno, nada más que ahí se me olvidó quitar la herramienta de recta. Entonces, bueno, ahora sí. Contaríamos primero uno hacia arriba y dos a la derecha. La pendiente valdría un medio. Es más, lo puedo comprobar con esta herramienta de medición donde aparezca el iconito de pendiente. Si yo selecciono la recta, mira, nada más que me la pone en decimal. La pendiente vale 0.5. Bueno, vamos a quitarla para que no nos haga bolas y también quitemos este punto. Entonces, si la pendiente vale un medio, ¿cuánto debería valer la pendiente de la perpendicular? Y ya me están contestando que debería valer -2. Cuidado, algunos se equivocan en el signo. Es -2. Si esta pendiente vale un medio, es positiva. La otra debe corresponder a una recta decreciente, o sea, debe ser negativa y vale -2. Y bueno, desde este punto, ¿cómo trazarían una recta con pendiente -2? A ver, también platícame eso en el chat. ¿Dónde coloco este punto? ¿A dónde lo muevo? ¿Cómo pondrían una recta? Porque bueno, ahí como lo dejé, se ve que no forman 90 grados entre sí. Así que, ¿cómo encontraría otro punto a partir del punto A para que la pendiente de esa recta fuera -2? Y ya me contestó Montserrat, 2 para abajo y uno a la derecha desde el punto de intersección que es el punto A. Muy bien. Primero en las Y, dos hacia abajo, luego uno a la derecha. Y bueno, lo que quiero mostrar con ayuda de GeoGebra es que el ángulo que se forma ahí efectivamente sean 90 grados. Y aquí tengo herramienta de medición de ángulos. Ahí está el icono o
pues, la foto correspondiente, ¿no? Entonces selecciono el punto C, luego el punto A, y aquí ya se empieza a formar el ángulo y nota que cuando llegue al punto B, bien, se va a volver un cuadrito y ahí hay exactamente 90 grados. Bien, ok, entonces bueno, pues voy a hacer otra observación. Si este punto B lo muevo una unidad a la derecha, pues aquí ya no se forman 90 grados, pero para que se vuelvan a formar 90 grados, podríamos ahora mover este punto C una unidad, pero hacia abajo, mira, otra vez. De tal manera que esta primera recta, la que pasa por A y B, tiene pendiente 1/3, o sea, un tercio. Y la segunda pendiente tiene de valor -3/1, o sea, -3 enteros. Nota, las pendientes entonces son recíprocas y de signo contrario. Y bueno, pues aunque no es obligatorio, pues les sugiero que en su casa experimenten con GeoGebra para ver que efectivamente saben obtener la pendiente perpendicular. eh, a partir de una pendiente cualquiera, entre dos puntos, por ejemplo, que pues, tú un ratito en tu casa, pues pongas de nuevo un par de puntos donde quieras, así nada más, ¿no? Que calcules la pendiente así nada más viendo la gráfica y que entonces traces una recta perpendicular, por ejemplo, podría ser a lo mejor así, y a ver si es cierto que midiendo desde el punto de intersección la pendiente, a ver, vamos a tratar de medirla, se forman ahí los 90 grados, ¿no? Bien, ahorita tuve suerte y le atiné, ¿no? Pero pues la idea es que no nada más lo hagas así con a puro ojo como yo, sino que hagas los cálculos, aunque sean mentales, de las pendientes y también de las pendientes perpendiculares, ¿no? Bien, ok. Cerremos GeoGebra por el momento y ahora vamos a regresar al apunte. Y bueno, pues avancemos para ver. Bueno, primero les dije que les iba a dar tiempo de copiar, así que me regreso a la página anterior, me alejo un poquito y me espero por si tienen algo que copiar o algo que preguntar. Y también voy a poner los ejemplos de pendientes de rectas perpendiculares que apuntamos por acá. Ahí está. Ok. No hay dudas. Avancemos entonces un poco más para ver qué tipos de ejercicios involucran este tema de condiciones de paralelismo y perpendicularidad. Bueno, Jorge tiene una pregunta. ¿Le puede regresar ahorita a la página anterior para copiar una palabra? Sí, cómo no. Sí, por nada. Y bueno, avancemos entonces para ejercicios. Inciso A, si unimos con segmentos de recta los puntos A, B y C,
Nos preguntan qué tipo de triángulo se forma, pero acuérdense que hay dos clasificaciones para decir qué tipo de triángulo. En este caso, nos preguntan qué tipo de triángulo se forma por la medida de sus ángulos. Así que antes de trazar el triángulo, quiero preguntar cuáles serían las posibles opciones sin tener que trazar el triángulo. Cuando te preguntan qué tipo de triángulo es por la medida de sus ángulos, esas opciones las estudiamos en la unidad 1. ¿Cuáles son las opciones? ¿A nadie se acuerda? Pues ahí está su libro a la mano. Ah, ya lo contestó Diego Ramírez. Isósceles, equilátero y escaleno. No, eso no es por la medida de los ángulos. Eso es por la medida de los lados. Y entonces Valeria me dice obtusángulo y acutángulo. Nada más que te faltó alguna por ahí. Y entonces la primera que contestó bien es Abril. Rectángulo, acutángulo, obtusángulo. Y varios me contestan cosas que ni al caso, como perpendicular, oblicuángulos. Bueno, pues oblicuángulos podría tener algo que ver por ahí, pero no. Los triángulos tenían tres opciones posibles por la medida de sus ángulos y era triángulo rectángulo si tenía un ángulo recto, triángulo acutángulo si todos sus ángulos eran agudos o triángulo obtusángulo. Y teniendo claro que esas son las únicas posibles respuestas, entonces pues ahora sí podemos proceder a trazar este triángulo en el plano cartesiano. Así que vamos a poner el punto A de coordenadas menos 5,4. Aquí está. 6,1. Aquí está. Y el punto C de coordenadas menos 3, menos 2. Y si unimos los tres puntos, el triángulo se va a ver más o menos así. Y a ver, ya que tenemos el triángulo, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Será rectángulo, acutángulo o obtusángulo? ¿Qué opinan? Me dicen que rectángulo. Se ve rectángulo, me dice María Fernanda. Pues la mayoría está contestando que rectángulo, pero voy a hacer una pequeña observación. Si opina la mayoría que es un triángulo rectángulo, es porque están seguros de que aquí hay exactamente 90 grados. O sea, en el vértice C debería haber exactamente 90 grados. Y tiene que ser en el vértice C. Evidentemente, este ángulo es agudo y este ángulo también. Pero entonces voy a hacer otra observación que incluso he llegado a comentar en otras ocasiones. Y si este ángulo no fuera exactamente de 90 grados, que fuera, por ejemplo, de 89,5 grados. ¿Qué tipo de triángulo sería? Si esto no fuera 90, si fueran 89,5 grados, sería rectángulo. No, ¿verdad? Dice Diego que sería acutángulo, ¿verdad que sí? O bien, si en vez de ser 89,5 fueran 90,5 grados, entonces la respuesta sería obtusángulo, ¿están de acuerdo? Tendría un ángulo obtuso y los otros dos tienen que ser forzosamente agudos. Pero entonces, bueno, eso lo comento porque a ustedes viendo la gráfica les puede parecer que este ángulo es de 90 grados. Pero si es un poquito más o un poquito menos, o sea, por ejemplo, que fuera 90,1 grados, ¿a poco se notaría nada más de ver la gráfica? O incluso al sacar un transportador, ¿a poco notarían si el ángulo mide exactamente 90 o mide 90,1 grados? ¿Verdad que no? Entonces me contesta Estrella que no, no se notaría.
Por eso necesitamos no fiarnos de la pura gráfica, ni de las medidas, ni de los instrumentos de medición, como lo puede ser un transportador. Necesitamos números para probar que efectivamente el triángulo es un triángulo rectángulo o no es un triángulo rectángulo. Necesitamos entonces saber cuánto mide este ángulo. Y para saber cuánto mide este ángulo, bueno, pues empecemos con el concepto de ángulo entre dos rectas. Para encontrar este ángulo necesitaríamos recordar el tema de ángulo entre dos rectas, donde la tangente de ese ángulo depende de las pendientes de las rectas que lo forman, ¿verdad? Como lo vimos la clase pasada y la antepasada. Bien, entonces, bueno, pues si quiero saber cuánto mide este ángulo, necesitamos los valores de estas dos pendientes. Que también ya comenté que si no les queda muy claro cuál pendiente es la pendiente uno y cuál pendiente es la pendiente 2, bueno, pues no es muy grave. Lo peor que puede pasar es que el signo esté incorrecto y bueno, pues habría manera de solucionarlo. Pero por lo pronto, vamos a decir que si te quedó claro el concepto de quién es la pendiente uno y quién es la pendiente 2, voy a marcar esta flecha en sentido contrario a las manecillas y que donde comienza el ángulo es la recta de pendiente uno y donde termina el ángulo es la recta de pendiente 2. Así que, bueno, pues hagamos el cálculo de esas dos pendientes. La pendiente uno, que sería la pendiente del segmento BC. Haz tus cálculos y dime cuánto vale. Y dice María Fernanda, un tercio. A ver, voy a ver si es cierto. La resta de las yes, 1 menos menos 2 es 1 más 2. La resta de las x en el mismo orden, 6 más 3, 3 novenos, simplificado, un tercio. Es correcto y no solamente analíticamente, sino gráficamente. Desde aquí, 1 hacia arriba, 3 a la derecha, otra vez, 1 hacia arriba, 3 a la derecha, otra vez, 1 hacia arriba, 3 a la derecha, llegas al punto B, entonces estás verificando que efectivamente esta pendiente vale un tercio. Y ahora calculemos esta otra que es la pendiente 2. Así que la pendiente 2 va a ser la pendiente del segmento AC. ¿Y cuánto vale? A ver, haz tus cálculos. Y dice Diego Ramírez, menos 3. Y también Luna está de acuerdo, vale menos 3. A ver si es cierto. La resta de las yes, en el orden que quieras. 4 más 2. Pero la resta de las x es en el mismo orden. Menos 5 más 3. 4 más 2 es 6, menos 5 más 3 es menos 2 y 6 entre menos 2 es menos 3 enteros. No le pongas un 1 abajo. Bien. ¿Y luego qué hago con estas pendientes? Bueno, vamos a comprobar esta para empezar. Comprobarla sería desde el punto que está más a la izquierda, contar 3 hacia abajo y el 1 que me imagino debajo del 3 a la derecha. Otra vez 3 hacia abajo, 1 a la derecha, llego al punto C y quiere decir que esa pendiente está bien calculada. Ahí está. Pero ahora, ¿qué voy a hacer con esas dos pendientes? ¿Qué harías para contestar la pregunta sobre qué tipo de triángulo es este? Y me dice Luna, sustituir en la fórmula, pero no. María Fernanda también dice sustituir en la fórmula de la tangente. Me dice Diego Ramírez, las multiplico. Bueno, multiplicar podría servir para algo, pero hay algo más importante donde en realidad ya no hay ni que sustituir nada, ni que multiplicarlas, ni en realidad hacer ninguna operación con ellas. Solamente hay que observarlas. Alan me dice, no son iguales. Eso es cierto, pero que no sean iguales pues muchas pendientes no son iguales. ¿Qué tal si hubiera salido, no sé, 3 cuartos y la otra hubiera salido 3 medios? Pues eso no me dice nada.
Ah, y entonces ya me dijo Diana, la primera que lo notó, y después Luna también, y también Andrés. Son recíprocas y de signo contrario. Cuando tú notas que son recíprocas y de signo contrario, como lo dijimos la clase pasada, entonces ya no tienes que sustituir en la fórmula, la omites, ya no es necesario usar la fórmula, sino simplemente concluirlo con palabras. Como las pendientes, como las pendientes son por un lado recíprocas y por otro lado de signo contrario, la conclusión es que el ángulo que forman los segmentos, y nos referimos a los segmentos con esas pendientes, ¿no? Segmentos es de 90 grados, ¿verdad? Vamos a bajarnos un poquito. El ángulo que forman los segmentos es 90 grados. Bien. Y si es 90 grados, bueno, pues lo voy a escribir ahora con lenguaje matemático. Este ángulo entre las dos rectas es 90 grados. Significa que los segmentos son perpendiculares, pero bueno, más importante que son perpendiculares, ya me permite contestar la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué tipo de triángulo es por la medida de sus ángulos? ¿Qué tipo de triángulo se forma por la medida de sus ángulos? ¿Qué contestarías? Rectángulo, dice Jorge Colín. Y sí, ya, ahora sí ya quedó claro la conjetura que tenían. O sea que cuando hicimos el dibujo, pues la pregunta fue, ¿qué tipo de triángulo crees que sea? Pero no lo puedes asegurar hasta que no hagas un procedimiento con números como el que acabamos de hacer. Y ahora sí, habiendo hecho este procedimiento, pues ya estamos seguros que ese ángulo es de 90 grados y voy a terminar la conclusión. Estos tres puntitos en lenguaje matemático significa por lo tanto, lo voy a poner aquí con una flechita. Por por lo tanto, el triángulo, y en este caso es el triángulo ABC, el triángulo ABC es triángulo rectángulo. Y ya. Entonces encerremos esta conclusión. ¿Qué tipo de triángulo se forma? Bueno, pues era un triángulo rectángulo. Y pues bueno, voy a desplazarme un poquito más para acá. Es más, voy a recorrer esta nota. Entonces, este simbolito se llama por lo tanto. Y bajémonos un poco más para que quepa todo en pantalla por si quieren copiar o preguntar. Desde la clase pasada lo platicamos. En el momento en el que tú te das cuenta que las pendientes son recíprocas y de signo contrario, ya no va a ser necesario usar la fórmula. Solo sería necesario si las pendientes fueran números aleatorios, o sea que no tuvieran relación entre sí. Bien, ahí sí necesitarías sustituir en la fórmula y determinar si el ángulo es un ángulo agudo o si es un ángulo obtuso. Bien. La pregunta de Jorge Colín es, si no fueran recíprocas, ahí sí se usa la fórmula para ver si es acutángulo u obtusángulo. Es correcto. Bien, y voy a hacer una observación. Sí sería conveniente que sepan muy bien quién es M1 y quién es M2, porque, pues, si estas pendientes no hubieran sido recíprocas y de signo contrario, pues lo que ocurriría al sustituir en la fórmula, vamos a escribirlo por acá, si el ángulo, vamos a recorrer esto un poquito, si el ángulo teta,
vamos a ponerlo así mejor, el ángulo teta fuera agudo. Al sustituir estas dos pendientes M1 y M2 en la fórmula, el valor que obtendrían de la tangente, aquí le pongo, implicaría que la tangente del ángulo sería un número positivo, forzosamente. Bien, o sea que, ¿por qué sería un número positivo? Bueno, pues porque habíamos platicado que la calculadora al aplicar tangente inversa, o sea, al despejar este ángulo teta, pasando la tangente al otro lado como tangente inversa, la tangente inversa en tu calculadora nunca te va a dar ángulos obtusos, siempre da ángulos agudos, ya sea positivos o negativos. Y también habíamos platicado si la calculadora te da un ángulo agudo pero negativo, tenías que sumarle 180 y eso lo que provoca son ángulos obtusos. Así que voy a poner eso en forma de otra nota. Aquí le ponemos, si el ángulo θ fuera obtuso, al sustituir en esta fórmula, obtendríamos o implicaría que la tangente del ángulo es negativa y que entonces para obtener el ángulo deberías aplicar tangente inversa del número que apareciera a la derecha y sumarle 180 grados, ¿verdad? Porque al aplicar tangente inversa a un número negativo, el número que obtienes, el ángulo que obtienes también es un ángulo negativo. Bien, así que eso provocaría que el ángulo fuera obtuso. Bien, me espero entonces por si quieren copiar o preguntar. Y bueno, avancemos entonces un poco más con otro ejercicio que tiene que ver con este tema. Pero bueno, pues ahora no se trata realmente de medir un ángulo, sino nos piden justificar si estos tres puntos J, K y L están alineados. También se podría decir, en vez de alineados, que te pudieran poner la palabra colineales. Colineales significaría que estuvieran en una misma línea recta. Si te dicen están alineados o que te dicen son colineales, es lo mismo. Y bueno, pues vamos a poner estos tres puntos para justificar si es que están alineados o si no lo están, por qué no lo están. Bien, vamos a poner por acá entonces un plano cartesiano y ponemos por acá el eje Y. Aquí está el eje X. Y comencemos por poner el punto menos 6 menos 2, 3 menos 6 menos 2 hacia abajo. Aquí está. Bien. El punto K tiene coordenadas 2,1. Por aquí está. Y el punto L tiene coordenadas 7,3. 3, 6, 7, 3 por acá. Así que me piden justificar, no nada más observar la gráfica y decir están alineados o no. Sin embargo, bueno, pues sí podríamos hacer una conjetura como en el ejercicio pasado, donde la mayoría de ustedes me contestó
que el triángulo era un triángulo rectángulo sin hacer ningún procedimiento, pero pues vamos a necesitar justificar esa conjetura a ver si es cierta o es falsa. ¿Qué opinan? ¿Les parecen que están alineados estos tres puntos o que no? Por aquí opina Montserrat que sí. Jorge Colín dice a simple vista sí. Estrella dice que sí. Paisy dice que no. Diego Ramírez, yo creo que sí están alineados. Jorge Gómez, yo pienso que sí. Abril dice que sí. María Fernanda dice que sí. Y aparentemente están alineados y a lo mejor incluso pueden sacar una regla. Ahora vamos a sacar una regla por acá y decir, pues voy a girar esto y vamos a ver. Pues mira, maestro, sí parece que están alineados, ¿no? Yo los veo en una línea recta. Si saco una regla, pues los tres se unen en una sola recta, ¿no? Bien. Bueno, pero entonces, independientemente de que sí estén o que no estén, hay que justificar, no nada más decir que sí o que no. Así que vamos a cerrar la regla. Y bueno, pues vamos a tratar de justificar eso de esta manera. Voy a trazar un segmento que une a J con K. Ahí se ve. Y luego otro segmento, es más, lo voy a poner con otro color, que une acá con L. Dije que con otro color y no me dejó. Ahí está, acá con L. Si los tres puntos estuvieran alineados, ¿qué debería ocurrir con estos dos segmentos en términos de la pendiente, o sea, en términos analíticos? ¿Qué se les ocurre que debería ocurrir con las pendientes de estos dos segmentos? Hablemos de la pendiente de J acá y de la pendiente de K a L. Entonces ya me están contestando por el chat. Dice Montserrat, sería la misma, deberían tener el mismo valor, más bien. Valeria, que tienen que ser iguales. Jorge dice que deben ser proporcionales. No, las pendientes no son proporcionales entre sí. Lo que serían, en dado caso, proporcionales serían las medidas de los segmentos, pero necesitarías compararlos con otros dos. Así que no son proporcionales. Para que se cumpla que los tres puntos están alineados, me contestaron correctamente y lo voy a escribir con lenguaje matemático. Que las dos pendientes deberían ser iguales. Así que escribamos eso. Los puntos J, K y L estarán alineados si la pendiente de JK es igual, exactamente igual a la pendiente de K a L. Y bueno, pues habría que probar esa conjetura, así que hagamos los cálculos. Empecemos con esta pendiente de JK. Hagan sus cálculos y digan cuánto vale la pendiente de JK. Y ya tengo por aquí un resultado. Dice María Fernanda, 3 octavos. Bueno, pues vamos a ver si es cierto. Restemos las yes. 1 menos menos 2 sería 1 más 2. Y en el mismo orden las x. 2 menos menos 6 es 2 más 6. 3 arriba y 8 abajo, ¿verdad que sí? Bueno, entonces, y además se puede corroborar. Como la pendiente es las y sobre las x, habría que contar desde este punto 3 hacia arriba y 2, 4, 6, 8 a la derecha. Y sí, entonces estamos corroborando que esta pendiente está bien. Y ahora hagamos el cálculo de la pendiente de K a L. Así que pongámosla por acá, vamos a poner una separación. Y hagamos el cálculo de la pendiente de K a L por acá abajo. Y pues, ¿qué le salió? Y Montserrat ya me contestó 2 quintos. María Fernanda puso 5 treceavos. No, creo que ahí contaste más bien la pendiente desde JL. Y no, esa no.
Necesitamos ahora la pendiente de K a L. Bien, y la pendiente de KL, pues la mayoría ya está contestando correctamente que vale 2 quintos y vamos a ver por qué. Entonces tomaríamos los valores de Y, de K y de L, que serían 3 menos 1, y en ese mismo orden los de X, 7 menos 2. 7 menos 2. Así que 3 menos 1 es 2, 7 menos 2 es 5 y además se puede corroborar. Desde el punto que está más a la izquierda contamos 2 hacia arriba y 5 a la derecha y sí, entonces esta pendiente está bien. Bueno, borremos un pedazo de esta línea para concluir. ¿Qué opinan? ¿Están alineados? Decíamos que para que estuvieran alineados, las pendientes debían ser iguales. Entonces, ¿están alineados? Y dice Montserrat que no, no están alineados, aunque parezca que sí. La mayoría de ustedes contestó que sí estaban alineados. Entonces, no, los números me están probando contra toda conjetura que no están alineados y hay que escribirlo. Entonces, pongamos la conclusión, es más, hasta con teclado vamos a ponerla y vamos a decir, como las pendientes no son iguales, los puntos J, K y L no están alineados o no son colineales, es lo mismo. Esta es la conclusión, no están alineados, ¿no? Bien. Bueno, pues puede parecer extraño porque pues a lo mejor ustedes trazaron una recta ahí, un segmento de recta y les pareció que sí estaban alineados, pero no. Donde se va a ver un poco más claro que no están alineados es con ayuda de un programa que pues no cometa errores de dibujo como a lo mejor pudimos cometer nosotros o errores de apreciación y para eso pues vamos a volver a sacar GeoGebra y ahí se va a mostrar un poco más claramente, gráficamente, que no están alineados. Bien. Y bueno, incluso vamos a hablar de los valores que obtuvimos. Simplemente estamos diciendo que pues los valores de 3 quintos y de 3 octavos y de 2 quintos no son iguales, pero ahorita los vamos a comparar un poco más claramente. Los puntos tenían coordenadas menos 6, menos 2, era uno de ellos. El siguiente era 2,1 por acá. Es más, le vamos a ir poniendo los mismos nombres. Así que ese punto que acabo de trazar era el punto J. Ahí está. Luego el punto 2,1, vamos a ponerlo. Y este era el punto K. Ponemos K a ese punto. Ahí está. Y luego el último punto tenía coordenadas, busco 7,3, JKL 7,3. Así que lo localizamos, 7,3 está por acá arriba y lo renombramos como L. Ahí está. Y bueno, pues incluso si yo trazo los dos segmentos, el que va de JK y el que va de KL, pues algunos insistirán en que sí están alineados. Pero donde se va a notar que no están alineados es cuando trace un tercer segmento. Ese tercer segmento es el que va de J a L y ahí ya se empiezan a ver cosas raras en GeoGebra, ¿verdad? En realidad, si los tres puntos estuvieran alineados, pues ahí no se formaría un triángulo y aunque parezca que no, eso es un triángulo obtusángulo con un ángulo obtuso muy grande, muy cercano a los 180 grados. Para verlo más claramente vamos a usar la herramienta de aproximación y bueno, pues vamos a acercarnos al vértice J para que vean que ahí hay un ángulo obtuso, ¿verdad que sí? Y ahí se ve que efectivamente no están alineados, ¿no? Bien, ok. Pero pues con herramientas de dibujo pues queda la duda, entonces por eso debemos usar la geometría analítica. Bien, ok. Y bueno, pues entonces ahora sí regresemos. Quito GeoGebra. Ah, lo cierro porque luego me provoca problemas de que se me va el sonido. Y bueno, entonces vamos a entender por qué parecía que sí estaban alineados
y que en realidad no lo estaban, bueno, pues por los valores que toman esas dos pendientes. Es más, podríamos hablar de la tercera pendiente que no mencionamos y que alguien calculó, la pendiente que va desde J hasta L, así. Bien. Entonces, bueno, pero por lo pronto las que sí tenemos, podríamos decir que esta pendiente JK, si me la das en su aproximado decimal, vamos a ver cuánto da en la calculadora. Así que le pondríamos por acá con la calculadora. Ponemos que 3 octavos, 3 sobre 8 es igual en decimales a 0.375. Así que lo voy a anotar por acá, ¿no? 0.375, pues es el valor aproximado o incluso exacto, ¿no? Es más, porque no salieron más decimales, le voy a poner más bien un igual. Y bueno, para 2 quintos no es indispensable que saquemos la calculadora. Un quinto sería lo mismo que 0.20 y 2 quintos entonces serían 0.40 o lo que es lo mismo 0.400. Le pongo tres cifras para que sea más fácil comparar estas dos cantidades que, bueno, pues no varían mucho porcentualmente. O sea que la diferencia entre .375 y .400 son 25 milésimas. Así que, bueno, pues en realidad es una diferencia que provoca que parezca que las dos pendientes valen lo mismo, ¿no? Bien, incluso habría una tercer pendiente que no calculamos y esa tercer pendiente que les mencionaba sería desde J hasta L. Pero ahora no voy a hacer los cálculos con fórmulas, directamente voy a verlos en la gráfica. Si yo contara 1, 2, 3, 4, sería 5 para arriba. Y luego a la derecha contaríamos desde el menos 6 hasta acá serían 6, desde el menos 6 hasta el 0 serían 6 y desde aquí hasta este punto serían 7, o sea que en total tendríamos un 13. Y alguien de ustedes me dio esa pendiente, entonces voy a apuntar que la pendiente de J a L es igual a 5 treceavos y que si calculamos esos 5 treceavos en decimales, bueno, pues vamos a ponerlo por acá, 5 sobre 13 es igual en decimales a, bueno, aquí nota que se parece mucho a ese 0.375, también está muy cercano al 0.400 y bueno, pues que esa es la razón por la que, como las tres pendientes son números muy parecidos, pues parece que los tres puntos sí están alineados, ¿verdad que sí? Bien, ok. Pero bueno, cerremos la calculadora. Un segundo. Y ahora sí, entonces voy a alejarme por si quieren copiar o preguntar algo de lo que hicimos por acá. Y pues la justificación analítica consiste en obtener las pendientes, por lo menos dos de las tres pendientes que hay ahí, y compararlas entre sí. Pero tenemos más incisos que tienen que ver con este tema. Nada más que ahora no vamos a necesitar pues medir ángulos o ver si el ángulo es de 0 grados o de 90 grados, sino que ahora en este otro tipo de ejercicios nos piden trazar líneas rectas. Bien, inciso C, traza una recta que pase por el punto menos 1, menos 2. De una vez lo voy a poner por acá, menos 1, menos 2 es este punto. Y no tiene nombre, así nada más lo anotamos con sus coordenadas, menos 1, menos 2. Y que sea paralela al segmento que une a los puntos A y B. Y esos puntos A y B están en menos 2,1 y 4, menos 1. Aquí está 4 menos 1. Este es el punto B.
Hacemos ese segmento. Y bueno, pues la idea de trazar una recta que sea paralela a este segmento AB, pues no es con herramientas de dibujo. O sea, a lo mejor tú llevaste taller de dibujo en la secundaria o dentro de lo que estudiaste en secundaria, por ahí te enseñaron algunas técnicas de dibujo o a lo mejor en cuarto cuando viste la materia correspondiente, pues también sabes trazar rectas paralelas. Es más, yo en la primera unidad les enseñé por ahí a trazar rectas paralelas, pero esa no es la idea de trazar una recta paralela, no con herramientas de dibujo, no con escuadras, sino con geometría analítica. Así que bueno, pues para trazar esa recta paralela tenemos que recordar, dejen quito nada más este puntito que me está estorbando y que lo vamos a poner un poco más hacia abajo. Ok, la idea entonces es, bueno, nosotros sabemos que una recta paralela pues se vería más o menos así, pero eso es nada más pues una idea de por dónde debe pasar esta recta. Pero para trazar exactamente por dónde debe pasar, un punto no es suficiente. O sea, este único punto que tenemos no es suficiente. Necesitaríamos otro punto en alguna parte del plano cartesiano para unir los dos puntos y poder trazar esa línea recta. Y la clave está en recordar qué condición analítica deben cumplir dos rectas que sean paralelas. ¿Qué dijimos sobre las rectas paralelas? ¿Qué condición analítica deben cumplir? Que que sean iguales. ¿Las rectas deben ser iguales? No, hay algo que les está faltando mencionar. Ah, ya lo dijo Diego Ramírez, que sus pendientes deben ser iguales. Las rectas no. Una cosa es que las rectas sean iguales o que los segmentos sean iguales y otra cosa que sus pendientes sean iguales, ¿no? Bien. Por ahí, por ejemplo, Andrés me menciona ángulo cero. Bueno, Andrés, esa no es una condición analítica, esa es una condición gráfica y nosotros queremos la condición analítica. Así que la condición analítica es que las rectas paralelas tienen pendientes iguales y matemáticamente lo escribíamos así, que M1 sea exactamente igual a M2, ¿verdad que sí? Y bueno, también tengo un comentario de Abril que dice, hay que sacar la pendiente de A a B y con esa pendiente buscar un punto para, bueno, dice para -1, -2, pero más bien yo te completaría ahí diciendo un punto usando esa misma pendiente que se obtenga a partir del punto -1, -2. Bueno, pues vamos a explicarlo con más detalle directamente escribiendo las cosas en la gráfica. Si yo calculo la pendiente de AB, que es lo que propone Abril, ¿cuánto vale esa pendiente AB? Hagamos los cálculos aquí a la izquierda. Están contestando. María Fernanda y Montserrat me dicen que vale -1/3. Bien. Si la pendiente de AB vale -1/3 y es más, a esta le llamo pendiente 1, entonces voy a escribir aquí abajo que implica que la pendiente 2, o sea, la pendiente de la otra recta, pues si deben ser paralelas, pues también debe valer exactamente -1/3, ¿verdad que sí? Y por eso, para trazar la línea recta que pasa por -1, -2, pues ya habíamos hecho ejercicios donde te pedí, dado un punto y una pendiente, que trazaras la recta. Eso lo vimos hace 2 clases, ¿verdad? ¿Qué hago? A partir de este punto de coordenadas -1, -2, para trazar la recta con esta pendiente. Y ya me están contestando en el chat. Me dice Montserrat, 1 hacia abajo y 3 a la derecha, ¿verdad? Bien, eso es correcto. Desde este punto de coordenadas -1, -2, contaríamos 1 hacia abajo, o sea, estás decidiendo que las y tengan el signo negativo, esto es las y sobre las x, y cuentas 1 hacia abajo y que el 3 sea positivo. Contamos 1, 2 y 3 a la derecha.
Entonces ya puedo poner este otro punto. No importa qué coordenadas tenga ese punto, lo importante es que con dos puntos ahora sí puedo trazar una línea recta que pase por ambos. Pero como les he dicho en otras ocasiones, no vayas a trazar la recta así. ¡Ay, ahí está la recta! No, eso no es una recta, eso es un segmento. La recta debe abarcar todo tu plano cartesiano, así que vamos a abarcar todo hasta donde se me acabe el recuadro que encierra al plano cartesiano, ¿verdad? Bien, prolongamos esta línea de este lado y del otro lado también, ¿no? Bien, ahí queda un poquito chueca, déjenme corrijo, ahí está. Entonces, a diferencia de lo que hicimos en la unidad uno, que usamos una regla y una escuadra para trazar una recta paralela o varias rectas paralelas, pues ahora no. Ahora simplemente necesitamos con esta técnica de dado un punto y una pendiente, pues encontrar otro punto de la misma recta, pues ya es mucho más fácil trazar esto que es una recta paralela, ¿verdad? Bien. Y si no hay dudas, bueno, como ven aquí no hay mucho procedimiento analítico. Vamos a hacer ahora el inciso D. Y en este inciso D tenemos una recta que pasa por los puntos C y D. Vamos a poner ese par de puntos en el plano cartesiano. El punto C tiene coordenadas menos 3,1, está por acá. Punto D, 2,5, está por acá. Y si trazo, ahora ya no es un segmento, es una recta que pase por estos dos puntos. Bueno, entonces vamos a prolongar la línea que une a ambos puntos. Aquí está este otro puntito, vamos a prolongar esta línea para que abarque todo el recuadro que encierra al plano cartesiano. Bueno, pues lo que nos piden ahora, igual que en el ejercicio anterior, es trazar o dibujar otra recta, pero que ahora sea perpendicular a ella y que pase por el punto 0,1 y 0, menos 1, perdón, y que estaría debajo del origen. 0 menos 1 está aquí. Lo remarco bien. Aquí ponemos sus coordenadas y la idea es la misma, no sacar una escuadra ni ningún instrumento de dibujo, sino más bien con técnicas de geometría analítica trazar una recta perpendicular. Entonces, lo mismo que el ejercicio anterior, hay que recordar analíticamente qué condición deben cumplir las pendientes de dos rectas perpendiculares. Es más, lo voy a escribir con palabras. Las pendientes de dos rectas perpendiculares deben ser. Las perpendiculares deben ser, y ya me están comentando cuatro personas en el chat, recíprocas y de signo contrario. Muy bien, entonces esa es la condición analítica. Deben ser, por un lado, recíprocas, y por otro lado, de signo contrario. Y incluso podrías omitir todo este enunciado escribiendo la condición matemática que hace rato escribimos. Matemáticamente, las dos pendientes multiplicadas deben dar menos 1. Esta es otra manera de escribirlo, pero sin palabras. Que multiplicadas den menos 1. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que entiendan que las rectas perpendiculares tienen pendientes recíprocas y de signo contrario. Así que bueno, pues tomando como modelo el ejercicio anterior, ¿por dónde empezaríamos? Ya que escribimos todo esto, ¿por dónde empezamos?
Y me dice Abril, no, me dice más bien Valeria, sacando la pendiente, pero ¿cuál pendiente? Y Montserrat pone sacar la pendiente de CD. Y sí, también Jorge Colín y Abril sacando la pendiente de CD. Sí, calcular la pendiente de CAD. Así que empezamos por ahí. Pongámosle una flechita y hagamos ese cálculo de la pendiente de CAD. Y el cálculo, más que la fórmula, es recordar las y arriba y las x abajo. Entonces, ¿cuánto te da? 4/5, dice Montserrat, a ver si es cierto. La resta de las y, 5 menos 1. La resta de las x, 2 menos 3 es 2 más 3. Simplificando, 5 menos 1 es 4, 2 más 3 es 5 y comprobando, desde el punto que está más a la izquierda, podríamos contar 4 en las y, o sea, 4 hacia arriba y 5 a la derecha y así estamos seguros de que la pendiente está bien calculada. Ok, pero quitemos ese 4 y ese 5 porque si no el dibujo se satura mucho. Y ahora, ¿cómo usamos esta pendiente para responder el problema? Necesitamos dibujar otra recta que sea perpendicular a la que me acaban de dar pendiente, ¿no? Así que, ¿qué hacemos? Bien, bueno, pues la idea es que así como aquí escribimos que las pendientes de las paralelas debían ser iguales y que si la pendiente AB, que era -1/3, era igual a la pendiente 1, la pendiente 2 debía ser también -1/3, bueno, pues aquí de la misma manera, si esta le llamamos pendiente 1, implica que la pendiente 2, ¿cuánto debe valer? -5/4 debe ser recíproca y de signo contrario. Muy bien, entonces implica que la pendiente 2 es más, para que quede claro por qué, que es la pendiente perpendicular, debe cumplir con estas dos condiciones, ser recíproca y de signo contrario. Así que arriba le pongo -5/4. Y ahora, ¿qué hago con estos -5/4? Ah, puedo comprobar, me dice Abril. Bueno, pues no es comprobar porque aquí no hay nada que poner todavía. No es comprobar, sino más bien lo que estás diciendo. Contar 5 en las y y 4 en las x, nada más que hay un pequeño detalle. No es 5 en las y, es -5. Es más, lo voy a señalar así. El menos se sugiere que se tome arriba. ¿Y desde dónde contaríamos -5? Ah, ya me puso Montserrat desde el punto 0, -1, que es por donde queremos que pase la línea recta. Es correcto, muy bien. También dice Diego, se contaría 5 cuadritos hacia abajo y 4 a la derecha. Muy bien. ¿Desde dónde? Pues es muy importante decir desde dónde. Desde el punto 0, -1. Así que contemos 5 hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5 y llegamos por acá al -6 y 4 a la derecha, porque el 4 pues ya no le pongo el signo negativo, que ya lo usé arriba, entonces es 4 hacia la derecha. Encuentro entonces este nuevo punto, no importa qué coordenadas tiene, sino que con este par de puntos ya puedo trazar la recta que pasa por ambos. Y esa recta se vería más o menos así, abarcando todo el plano cartesiano. Ahí está.